Listo, estamos hoy con Juan Camilo Ahumada, director del proyecto Siete Pecados, dramaturgo también. eh, y pues yo decidí entrevistarte a ti porque eres el director pues, del grupo de teatro con el que yo trabajo aquí en Bogotá. Y pues porque admiro mucho tu trabajo, tu manera de escribir, también sé que eres actor. Y pues nada, admiro mucho tu trabajo y también siento que tienes muchas cosas que decirme. Tampoco esto es como una vuelta pues formal, o sea, no es formal, es como tranquilo, quiero que sea como algo tranqui, sencillo. Eh, sí, como cuando uno habla de las cosas que le interesan, pues uno las habla así, sencillito. Creo yo, no sé. Entonces, nada. Eh, yo estoy tratando como de enfrentarme a algo que pensé un día, como que llegué a unas reflexiones sobre la actuación y mi proceso por la SAP. Y me llegó el pensamiento y como la reflexión de que actuar es recordar. Entonces ahí he ido como metiéndome en vueltas y mirando y leyendo y qué es recordar, como las descripciones que dan sobre el recuerdo y sobre el recordar que es como traer al presente o la o el proceso mental que produce sensaciones en el cuerpo para traerlas al presente y demás cosas. Y básicamente sobre eso pues quiero preguntarle a su merced qué piensa, cree, siente, eh, podría decir de eso, de esa hipótesis de que actuar es recordar. Sí, pues me parece chévere y me parece interesante, pero también tendría algunas críticas posibles en relación con eso. Me parece interesante en relación con el proceso mental que supone el recuerdo y que es un proceso que anuda sentidos, como que recordar de alguna manera tiene que ver con completar vacíos también, así como con conectar cosas y con poderlas vincular a partir de unas categorías que van apareciendo con el tiempo, así como un tiempo, debe haber un tiempo entre el suceso para poderlo recordar y el presente, digamos, el presente en el que se recuerda, y ese presente en el que se recuerda, pues siempre da cuenta como de un revuelto extraño entre las cosas que uno cree recordar o que imagina recordar. Sí, por eso hay cosas que uno recuerda haber hecho que nunca hizo, pero es un recuerdo genuino. La otra vez hablábamos con el Juan de eso, que citó a Borges diciendo que Borges dice que el recuerdo, o sea, que cuando uno recuerda es el recuerdo del recuerdo. Sí. Y cuando lo vuelves a recordar es el recuerdo del recuerdo del Sí. recuerdo y que cada vez va cambiando. Así es, así es. Y eso me parece muy bello. Ayer escuchaba una entrevista de un actor que contaba que empezó a ser actor porque una vez con su familia se vino del pueblo donde vivía para aquí, para Bogotá, a presentarse en una universidad y mandaron la plata como de la inscripción con su hermano y lo mandaron a él con su hermano, pero llegaron muy tarde y entonces el hermano terminó por ahí en un cafetín encontrándose un amigo y gastándose la plata, y el amigo de su hermano le echó como una carreta sobre que estudiar no era importante. Y el actor cuenta que el primer día que contó esa vaina sus hermanos se destortillaron de la risa porque él le puso como una voz particular al amigo. Entonces que como que interpretó ese personaje y eso se volvió un gancho el hijo de puta. Pero después esa historia se fue haciendo conocida y esa acción se fue haciendo conocida en su familia y por su papá y demás. Y entonces tuvo que repetir eso muchas noches seguidas. Y en esa repetición fue armando de alguna manera como una obra y entonces dijo, y le construí hijos al man, la historia de los hijos. Entonces, pero el man realmente el primer día solamente le había dicho como no estudie chino, eso no sirve para nada, yo ahí tengo como 5 hijos y ahí están, ahí salieron adelante todos y ya, como un comentario así. Sí. Y eso hacía que como en chiste todos se estorcieran de la risa, como en un chiste, una historia cortica. Y luego eso se fue convirtiendo en una historia cómica un relato del hijo de puta. Tanto que hasta validó su intención de ser actor con su papá. Su papá como que se dio cuenta que el chino como que sí eso era para lo que servía, viéndolo actuar. Pero digo esto es porque estoy convencido de eso, de que el recuerdo necesariamente también es una construcción, no solamente es un testimonio fiel, sino que también es una construcción. Y decía que tengo unas posibles críticas porque que están en ese mismo terreno, digamos, que tienen que ver con eso, y es que el recuerdo me parece que apela en cualquier caso a un hecho real del pasado que se trae por medio de un procedimiento mental al presente, pero es un hecho real. Sí, como que tuvo unos cruces, digamos, con la materialidad que hacen que sea real. Y
yo tengo la sensación o la percepción de que la actuación también tiene que ver, y sobre todo tiene que ver con la creación, ¿sí? No solamente como con el testimonio de lo que pasó, Sino sino que se con hace una posibilidad activa creativa. sobre Entonces, eso. lo que pasó podría ser una referencia necesaria o un punto de partida o un insumo, pero sí creo que el camello protagónico en la cabeza del actor tiene que ver con la creación. Y la creación en últimas es un revuelto de las cosas que ya se saben, de las cosas que se tienen, de los referentes que se tienen, en fin. Sí, como no se trata de la invención o de la creación divina de algo de la nada, sino como una mezcla de recuerdos, de referentes, de insumos y demás. Pero sí, esa sería como mi primera reacción. Lo primero es, me parece del putas la idea del recuerdo, porque tiene que ver con traer el presente, y la representación también tiene que ver con eso, con traer al presente una cosa que ya sucedió, como con volver a darle presente a algo, y eso está muy del putas. También porque el recuerdo es un procedimiento mental, y eso también está muy del putas, pero creo que hay una patica floja o una posibilidad, digamos, como de entrar a ese discurso por la vía crítica, que tiene que ver con eso, y es el recuerdo en sí mismo es un ejercicio creativo mínimo, como ya lo dijimos, como Sí. ese jueguito de la fabulación de amarrar cosas o inventarse cosas y tal. Pero la apuesta creativa del actor va muchísimo más allá, porque Claro. tiene que ver con imaginar con conciencia y con como cruzar cables de manera mucho más consciente. El recuerdo podría ser o podría estar en el terreno de la inconsciencia incluso, pero la imaginación y la creatividad no. Ok. Sí, porque me pasaba eso, digamos, no me interesa hablar de memoria emotiva, como eso de tengo que recordar todo lo que me pasó para poder entrar en la emoción y actuarlo, ¿no? Sino me interesa es como desde la lógica de la repetición. Es decir, cuando yo hago algo, lo actúo, y al otro día o al momento tengo que repetirlo, siento o percibo yo que tengo que recordar qué fue lo que hice, así haya sido hace 2 segundos, o una noche, un día, o una semana. Sí, pero puede ser un punto de partida, ¿no? Porque igual arranca por ahí, es decir, la segunda noche arranca por recordar lo que pasó la primera, pero se la juega por construir una nueva. Exacto, y sigue transformándose porque no va a ser siempre igual. Porque, ¿qué me pasaba a mí? Que yo como actor nunca entendí la repetición. O sea, yo hacía algo y me decían, repítalo. Y yo entendía que la repetición era como los movimientos y la forma y la entonación y lo que uno hace, como dice su merced, como en automático, como que se le salta el tacto y el taco y hágale. Pero yo empecé como a detenerme un momento y me servía más el verbo de recordar más que repetir. Que me dijeran, que no que decirme a mí mismo, no tengo que repetir lo que hice, sino tengo que recordar qué hice para poderlo hacer. Claro, pero recordar es un verbo pasivo, ¿no? Es decir, eso no se nota. Sí, no, es más como para... Recordar es el punto de partida. Exacto, para entrarle al escenario, ya hacer las acciones y lo demás. Para volver a habitar eso. Para volver a vivir, porque el recuerdo como que me permitía entrar en los estados sensoriales, emotivos que atravesé en la escena. Otra posible crítica en relación con eso tiene que ver con el desarrollo creativo, digamos, con el desarrollo, y la repetición también va enriqueciendo y va haciendo que la cosa sea grande y demás. Lo digo porque si el primer gesto se convierte como en el gesto genuino, al que hay que volver siempre, ¿sí? El recuerdo siempre va allá, pues eso nos niega un montón de posibilidades que seguro fueron apareciendo en el camino. Claro. ¿Sí? Es decir, no se trata en todos los casos de recordar el primer acontecimiento. No, digamos, tengo 3 funciones, por ejemplo. Entonces hice la primera, en la segunda función recordé lo que pasó en la primera, pero en la tercera puedo recordar lo que pasó en la segunda. Y también de pronto cosas de la primera, sí, pues se va como transformando la vuelta. Sí, es del putas. Bueno, entonces la siguiente pregunta, así como, esto parece una evaluación, preguntados. Tampoco. Para sumarse, ¿qué es actuar? ¿Y cree que se relaciona con el recordar? Yo creo que sí. Porque, como decía, el recuerdo puede que no tenga mucha conciencia. El recuerdo puede aparecer sin conciencia. Y en ese sentido del recuerdo me parece que sí, que la actuación en todos los casos tiene que ver con eso, como ese instinto
instinto primario, esa pulsión más bien, como si no es un instinto, es como una pulsión, como esa tendencia primaria del cuerpo. Yo creo que la actitud de representación, por ejemplo, es como una vaina natural, sí, y lo digo también como profe de actuación y como profe de niños. Fui profe de niños en un proyecto específico en el que trabajé, como que me parece que es un código que ya está establecido en la naturaleza humana, ese de la representación por medio del cuerpo. Y en ese sentido me parece que sí, claro que tiene que ver con recordar y recordar esos momentos de toda la niñez, sí, de todas de todos los pasos por la niñez de todas las personas, pero también del paso como civilización por algunos momentos de inmadurez o de primitivismo, digamos, si esa palabra existe, en los que eso fue muy importante, como en un niño, también en el mundo primitivo fue muy importante esa cosa de me voy a parar frente a ti y voy a poner en mi cuerpo algo que no soy para que tú lo puedas entender. Entonces ahora voy a ser de toro y vas a entender que soy un toro por los códigos, por los cachos, por la manera de respirar, la manera de mirar, la manera de moverme. Vas a entrar en ese código y yo también puedo salir de aquí fácilmente y hago de cazador y vas a entender que ese cazador era yo en otro momento, en una situación que ya no es esta. Estoy trayendo al presente otra cosa. Eso yo creo que es una pulsión en serio como natural, como que además eso ha estado en todas las civilizaciones, en todos los momentos de la historia de la humanidad, es importantísimo, esa vaina de contarnos historias por medio de la representación vívida. Entonces de entrada creo que sí, claro que tiene que ver con el recuerdo y tiene que ver con el recuerdo en ese sentido. Sin embargo creo que en este terreno como de nuestro oficio donde nosotros nos movemos de la creación teatral y de la interpretación por medio de la actuación, yo creo que tiene que ver con ser consciente de eso y poder estructurar otros elementos de carácter técnico, si se quiere, a la luz de un objetivo. Quiero decir, yo creo que la actuación tiene que ver con el registro sistemático, por ejemplo, de acciones, emociones, sensaciones, gestos, entonaciones, de un montón de cosas que deben ser registradas de forma sistemática y en ese sentido ese registro sistemático y esa posibilidad de tránsito sistemático por esas acciones, gestos, emociones y demás, eso es como lo que yo entiendo como técnica en el campo de la actuación. Eso es lo técnico, de lo que estudian los actores y a lo que le dan vueltas, es esa manera de componer y de registrar esa composición y volverla a habitar de manera presente. Yo creo que esa sería una definición mía de actuación, que tiene que ver como con poder habitar con conciencia gestos, acciones, entonaciones, intenciones, sí, como elementos físicos, vocales, interpretativos, poderlos habitar y poderlos registrar y repetirlos con la sensación de presente, como con sensación de presente. Siempre, esa está reenredada, pero es por ahí. Sí, creo que tiene que ver como con esa mezcla de esas vainas. Y sobre todo quiero insistir en que el juego representativo no es actuación, justamente por eso. Si ese juego de los niños, de y ahora yo soy tal cosa, y ahora usted es tal cosa, o del papá representándoles a los niños una anécdota que les pasó en la calle, que le pasó en la calle en la que tuvo una pelea o se encontró con un perro, tal, en fin, como esa representación, ese juego de representación, no es actuación porque no hay un registro sistemático y ese registro sistemático no es de elementos técnicos que se hayan estudiado a conciencia y demás. Yo creo que incluso la actuación empírica, que hay muchísimos actores empíricos, sobre todo en nuestro contexto, también da cuenta de eso. ¿Sí? Es decir, así no se llamen igual, así las cosas no se llamen igual, así los conceptos no sean los mismos, así el actor no registre en una bitácora. Yo creo que hay conciencia sobre los mecanismos que se requieren para poder darle presente a las acciones, a las emociones, a la interpretación. Sí. Que digamos, sí, no lo había pensado desde ese lado. O sea, es decir, recordar, tengo que repetir una escena, digamos. Entonces yo tengo que recordar qué hice para traerlo a ese presente de la escena, pero el recuerdo no es suficiente. Tengo que saber cómo impregno mi cuerpo con ese recuerdo y cómo lo habito y cómo, qué elementos técnicos. El recuerdo del que yo hablo es el que tiene que ver con el cómo, no con el qué. Sí, es decir, como si tengo que interpretar al asesino en este juego de representación o en esta historia o en esta obra y demás, yo creo que el recuerdo se me activa no en el campo temático, no el asesino, no es que se vaya para allá, sino en el de la representación, en el del juego básico primario, en el de, bueno, tengo que construir unas convenciones, me las tengo que creer, tengo que jugarlo, tengo que permitir de manera generosa que eso se vaya, o que mi cuerpo vaya dando cuenta de eso, que la voz también,
como que eso vaya siendo físico, Mm. como que esa apuesta creativa, que sí es lo temático, y ahí se Sí. juegan los referentes y la carreta que le hayan dado a usted, sí, como no la carreta, sino como el marco en el que usted le hayan propuesto ese, ese personaje, por decirlo así, ese asesino en este caso. Eso juega ahí después en el momento de la creación, pero creo que el recuerdo que aparece es el de, sí, Como ese ese impulso, momentico, que es el primer impulso. ese impulso de, bueno, vamos a entrar en el Mm, código, vamos sí, a... sí, sí. Eso es bacano porque se aleja mucho también como de otro lugar de donde yo también me he agarrado para decir esto. Y era que muchas veces me encontré yo no sabiendo actuar cosas sencillas que no requerían, entre comillas, pues elementos técnicos. Sí, me decían, entonces usted entra al escenario y ahí se abrazan con un amigo en el escenario y se abrazan. Entonces el director me decía, ¿por qué actúan? Abrazarse. ¿Por qué se actúan a abrazar? ¿Tú no sabes abrazar a una persona? Se les olvidó abrazar. Ya no saben abrazar a una persona. Ya no saben saludar. Sí. Porque todo lo llenamos de esos elementos técnicos a veces. Y entonces ya no podemos, ya no sabemos decir buenos días. Sí, Buenos días, pero ¿cómo a está? mí me parece que eso es ¿Mm? más como soberbia, realmente, sí, es como el odontólogo que quiere hacer un diseño de sonrisa cuando solo se necesita una calza. Es tal cual eso, como el pastelero que quiere dar cuenta del, no sé, del mejor postre y el más complicado de armar cuando solamente quieren una trufa. Yo Mm, siento que tiene que ver con eso y es soberbia como de, pues que yo sirvo para más, es que yo puedo más, yo no solamente puedo abrazar de manera teatral, o puedo abrazar grande, mm, o puedo abrazar en tal género, si puedo abrazar en claro. farsa, puedo abrazar en traje, Mm, me parece de veras que es pura soberbia, como que la soberbia además también es un elemento muy importante en el momento de actuar, pues actuar es exhibirse ujú. y tiene mucho, tiene una relación muy estrecha. Pero yo creo que sobre todo ahí el problema digo que es de soberbia porque tal vez sea la falta de comprensión del actor de esa puntada en el contexto del tejido que estamos armando. Sí, Ujú. cuando a mí me ha pasado o cuando yo he pasado por situaciones similares, tienen que ver con eso y es como el actor siente que es insuficiente. Eso si le digo, pasa por el escenario con una maleta nada más. Pasa ahí vestido de negro con una maleta y demórate 30 segundos. Eso no es, digamos, como suficiente para el actor y entonces puede que el actor quiera llenar eso con mucho más. Pero si yo le explico al actor que mientras eso pasa van a estar pasando otras cosas y que la gente, no sé, que la gente lo va a leer a él como un segundero en un contexto en Mm, el que otro va a ser el minutero y otro está marcando las horas, entonces que no es insuficiente, sino que es parte del todo y claro. tal vez el mal me entienda y Mm, comprenda que en ese momento su mejor manera de lograr eso sea solo respirar y pensar en la respiración o repetirse mentalmente una canción que no tiene nada que ver con esto. De hecho, estoy pensando en este ejemplo porque recuerdo una anécdota que nos contó Poli en un conversatorio, Poli, el actor de la Candelaria, sí. en el que en Naira él tiene que hacer un tránsito y la anécdota que él contó es que su único relato interno para ese momento es un monólogo que le marca el tiempo exacto que tiene que durar eso y ese monólogo de hecho creo que es el Padre Nuestro o algo así, no recuerdo cuál es el texto exactamente, pero como que él dice, eso dura lo que dura un Padre Nuestro y lo que yo me digo por dentro es eso, arranco esa acción con Mm, Padre Nuestro, porque él necesita igual llenarlo mentalmente y tal claro. para poder habitar esa También es como escena, una... pero es que se entiende como, es decir, cuando él se entiende como parte del todo, Claro. esas vainas de la soberbia, Sí, no en van. actuar hasta en lo más mínimo, actuar, mirar, actuar, Mm, respirar, tal, empieza a desaparecer. claro, que el actor sea como consciente de la imagen que se está proyectando en el Y escenario también digo que es completamente. soberbia porque me parece que eso es necesidad de que el actor, necesidad del actor por ser visto en escena, ¿sí? Y pues eso es soberbio, porque sabemos Mm. también que actuar requiere muchísima generosidad para tratar de desaparecerse y tratar Claro. de darle lugar a otros. Por eso me parece soberbio, Sí, ¿sí? y es gonorrea, porque digamos, yo ahorita también me siento como en ese proceso de mi, o sea, en ese momento de mi proceso de formación como actor, que es con el ego. Fue puta, cómo pararse en el escenario sin ego. Yo sé. Con un Fue amigo puta, que uno que de además ha sido verdad, para mí un gran sí, maestro, decíamos que en la SAP deberían enseñarnos en primer y segundo año ego, a manejar el ego, una sí, materia que fue se llama así como puta. manejo del ego uno y 2 A o algo dejar de así. pensar que la única verdad en el escenario es la de uno y que por qué no lo hace como yo y que por qué no me da el pique, por qué no se aprende el texto. Cuando es un problema, uno tiene que preocuparse del trabajo de uno, ¿sí? De estar ahí
generoso, todo lo No, y contrario. una ¿no? vaina que nos ha enseñado también el teatro colombiano, a mí me parece, esta es reflexión bien personal, es que no tenemos una manera de matar las pulgas. Sí, como que cada uno tiene su manera de matar pulgas, weón. Es decir, sí, como todos hemos descubierto de alguna manera con unos procesos, todos o muchos, hemos descubierto con unos procesos, caminos y demás diferentes, dificultosos, algunos muy fáciles, algunos muy físicos, algunos muy teóricos, algunos muy prácticos, algunos desde, digamos, como chuparle carreta a un gran maestro, otros no, otros a muchos, algunos desde un viaje, otros desde una experiencia, en fin. Cada uno ha logrado encontrar su camino y su verdad y la tiene en su cabeza en relación con qué es actuar, cómo se actúa, cómo se procede en cada caso. Y es medio facho tratar de que eso sea igual para todos. Claro. Yo creo que ahí es bonito reconocer en dónde nos encontramos, en esas diversidades de los Ujú. mecanismos, y ahí en esos putos encuentros darnos garra en profundizar, ¿sabes? Es decir, Claro. si por tu camino y por el mío nos encontramos con el cuerpo, y si además de esas búsquedas con el cuerpo nos encontramos con tal tipo de ejercicio, con tal camino, digamos, vale. Claro. Ahí coincidimos y ese va a ser nuestro punto en Sí. común. Pero sí creo que el ego en ese caso y en ese contexto tiene que ver como con esa intención medio fachita de convencer a los demás de que mi camino es el verdadero. Exacto, Así como sí. medio Cuando dogmática. el trabajo privado o íntimo del actor es eso, es íntimo y privado. Él verá cómo hace, si le sirve saltar 20 veces para entrar o lo que sea, lo que quiera hacer. En el mundo práctico además uno se da cuenta de lo tonta de esa discusión. Porque yo recuerdo un actor maravilloso, ya está muerto, que se llama Eduardo Torres. Un man pragmático como nadie se llamaba. Pragmático como nadie. Maravilloso como nadie. El man actuaba con nosotros en Ricardo III, que dirigía Carlos Sepúlveda. Y el combo de asabitas, todos ahí asabitas, pero el combo de actores todos llegaban 2 horas antes, entrenaban, calentaban, se maquillaban, volvían y calentaban, estiraban. Tai chi, tal entrenamiento aeróbico, anaeróbico, tal, a lo bien, un montón de vainas, textos de Shakespeare en inglés, aunque la obra era en español, repasar texto en inglés, tal, como un camello muy profundo también y muy juicioso antes de cada función. Y el marica llegaba y se tomaba un Red Bull y se sentaba y ya, y ya. Y nunca tuvo medio lío en escena, de veras, nunca. Un actor con un puto dominio del escenario maravilloso, weón. Hacía un Clarence bellísimo, bellísimo. De veras, no tengo queja. Y al comienzo yo, cuando entré a ese grupo, yo todavía estaba en la universidad y me parecía que eso era una afrenta. A lo bien. Red Bull y Red Bull, puta vida. Sí que hay un actor que no hace flexiones antes de entrar a escena y tal, en fin. Pero fui entendiendo que es que eso es privado, weón, como los calzones, a lo bien. Claro. Como la manera de lavar los calzones. Allá cada uno como lo haga y lo que necesitamos es tener todos los calzones limpios. Pero si usted los lava en el baño con jabón de baño, si usted sale y los lava en el lavamanos, si usted los echa a la lavadora, si usted los lava en el lavadero, si usted deja que otro se los lave, eso es problema suyo, papá. De veras. Y además ya estamos grandes para que cada uno responda por sus calzones. Y eso en este terreno, pues es decir, está bonito hablar y pensar como esas vainas como grupo, es decir, como grupo, cómo nos preparamos y demás, cuando estamos arrancando. Pero en el camino profesional y cuando ya estamos grandecitos, me parece que incluso es atrevido. Sí, es decir, un actor en un proceso profesional, en un montaje profesional ya grandes y tal, exigiéndole al otro que por qué no se mueve de tal manera o por qué no vocal, o sí, como por qué no hace ejercicios bucofaringeos de tal manera o de tal otra. Sí, claro. Eso es personal y también me parece que es parte de la ética que tenemos que construir como actores y que hemos venido construyendo como actores también como a lo largo de la historia, y es entender esas vainas. Por eso es lindo entrar a una sala antes de la función y ver que hay un actor que se está tomando una cerveza mientras lee el texto y al lado, justo al lado, a 100 metros de él, hay otro saltando lazo y no está repasando el texto, sino está escuchando a Pink Floyd o a Katy Perry intensamente a todo volumen. Todo bien, de veras me parece que eso hace parte de la ética y del cuidado que necesitamos por el otro, y es validar, legitimar y demás sus mecanismos, sus formas, sus hallazgos, sí, su tinto antes de la función o después o durante o sus ejercicios de respiración, su yoga, su vela, si pone velas o echada de humo, si echa humo antes como con inciensos y esas huevonadas. Sí, yo creo que el mejor camino ahí es de veras entender que cada uno tuvo un camino para llegar a sus verdades y que ese es el mejor. El encuentro hay de todos, es el mejor. Listo, pues nada,
creo que ahí vamos dándole. En esta lógica también de pensarme eso, el recordar, entonces empezar a recordar, bueno, entonces cómo saludo, cómo es que se abraza a alguien, del recuerdo de la acción, del recordar, de actuar, de repetir, pues llegué a eso, a la repetición. Entonces, su merced, ¿qué piensa de la repetición en relación con la actuación? Sí, pues yo creo que es uno de los desafíos más importantes, porque además es un desafío de actores de verdad, sí, como de actores de teatro. Ese no es un problema del todo en otros formatos del entretenimiento en los que uno puede actuar. Sí, no es un problema del todo. De hecho, ya le habrá pasado que en cosas audiovisuales los directores incluso lo cuidan a uno de que uno pase por tal escena para tener su pasada, su única, su primera pasada, su más genuina, su sorpresa, en fin. Pero en el teatro no se puede, en el teatro nos toca lo bien. Recordar, registrar sistemáticamente y representar otra vez. Me parece que es como uno de los grandes misterios a lo bien del teatro. Creo que nosotros tratamos de resolver eso, como dije, como echando mano de todos esos elementos técnicos, pero aún así nos damos cuenta de que es muy difícil. La idea de la repetición, pues es decir, porque la noción, el concepto pues de repetición da cuenta de dos cosas que suceden igual en dos momentos distintos del tiempo, sí, pero iguales, sí, como Claro. una fotocopia, es una repetición, y eso es muy puta difícil. Claro. Pero yo creo que es un cuento que tenemos que seguirnos contando para poder mantener dentro de lo cuantificable lo que es una obra de teatro, para que eso siga siendo un fenómeno más o menos definible, controlable, sí, que no se vuelva... Claro. Pues que se vuelva real. una galaxia, que cada obra no sea una galaxia, sino para que siga siendo en serio solo un planeta, un mundito. Yo creo que para eso es importante como seguirnos repitiendo la importancia de la repetición, y creo que tenemos que seguir intentándolo todo el tiempo, porque de esa búsqueda se trata mucho del oficio, de lo que nosotros hacemos. Y ahí para mí son importantes, sí, como dos anécdotas. La primera es una reflexión que nos hacía justamente Sepúlveda a propósito de Ricardo III, y es que todas las funciones nos recordaba, por eso el logo, de hecho ese grupo es un ave fénix, nos recordaba que el camello era como el del ave fénix, todas las noches con la misma figura. Anoche quedamos en cenizas, hoy volvemos a renacer, impecables, para volver a morir en 2 horas y media. Claro. Y a la otra noche nos volví a recordar esa metáfora del ave fénix, porque tiene que ver con eso, que es además una metáfora, ¿no? Nada más que eso. Claro. Es una analogía, pero es bellísima para comprender la vaina, y es que hay que destruir, hay que implosionarse, destruir, recoger los pedazos y mientras se duerme componerlos para el otro día para volver a estallarlos. Claro. Es que en eso debería, yo creo que en eso pues sería chimba empezar a preocuparse y a pensarse el entrenamiento del actor. Yo me entreno para repetir, que mi entrenamiento esté basado en cómo repito una escena. Sí, yo a veces siento que a los actores les cuesta mucho trabajo porque sienten que va como desgastándose algo y que van ellos invisibilizándose un poco, como sobre todo tengo amigos que actúan en obras de estas comerciales, que pues aquí el teatro comercial es muy raro decir eso, pero en obras, por ejemplo, de La Castellana, que tienen 6 meses de temporada, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y que son vainas más partiturizadas que un hijo de puta, ¿sí? Como que son muy encasilladas. Y a veces siento que tienen, o que se les aparecen como ciertas preocupaciones en relación con eso, como si quisieran que la obra cambiara en la mitad del proceso, como en la mitad de las temporadas. En la mitad de la temporada, así que la obra cambiara y le hiciéramos una renovación y cambiamos algo, marico, cambiamos de personajes, y usted venga y haga esto y yo ya hago ese y tal. Lo hemos hecho tantas veces que ya me sé el del otro. Pero es que yo ahí no sé cómo ponerlo bonito, porque ahí sí soy muy ñoño. A mí me parece que es un actor vacío. Sí, es decir, que un actor que tenga esas preocupaciones es un actor que se está aburriendo con la repetición. Claro. Y si está aburrido con la repetición, entonces yo igual poner un robot. Si la cagamos en no habernos conseguido la plata para poner un robot, si lo que queríamos era una repetición operativa. No se trataba de eso, se trataba de una repetición llena de imaginación, llena de verdad, llena de vida, llena de presente, llena de nuevos recuerdos incluso.
aunque la partitura de movimiento, los gestos, las entonaciones y demás necesitemos que sean iguales. Claro. Pero Claro. sí me parece importante como ese terreno y ese problema porque a veces es muy frecuente, igual yo creo que eso, como el entrenamiento, Ujú. como el entrenamiento en bruto, eso se llena es con sus imágenes mentales, pues. Claro. Como actuar es imaginar, eso sí no se puede saltar nunca. No hay manera de poder definir la actuación sin hablar de la imaginación. Como eso sí es necesario, yo creo que cuando eso empieza a desaparecer en la marcha, en el camino, cuando en lugar de eso ayudar a enriquecer el personaje, lo empieza a deteriorar, es porque el actor no está haciendo parte de su trabajo. Es Claro. actualizar, por ejemplo, esa Claro. imaginación. Porque cuando uno dice, cuando le sugiere a los actores como que vuelvan a la imagen, a esa imagen grotowskiana, pues, es decir, como a la imagen que justifica el movimiento y que le da sentido a lo que usted está haciendo, realmente puede que la palabra o la invitación, el llamado no sea vuelva a la imagen, sino vuelvan a construir, por favor. Creo otra, tal vez. Tal cual, sí, porque no es que siempre cuando yo diga abrazo voy a pensar en ese mismo abrazo, pero debo tener una imagen para ese momento. De pronto, no sé, digamos, no sé, la escena va de un abrazo de una pareja que se ama mucho y que llevan mucho tiempo sin verse. Y yo siento que a mí de pronto en mi imaginario me imagino que estoy abrazando a mi hermano, que tal vez hace mucho no lo veo y siento como esa necesidad de abrazarlo. Pero de pronto ya tanto pensar en eso, ya la imagen se me agotó, entonces tengo que imaginar o construir otra. Voy a imaginar un perro y que ese va a todavía abrazar. está en el terreno del sí mágico, pero también puede imaginar adentro del personaje. Sí, es decir, puede jugar a permitirse que el perro imagine el abrazo. O evitar el abrazo desde la sensación del dedo meñique. Claro. O desde las uñas, o ser uña cuando se abraza. Permitir que la imaginación a lo bien se vuele, para que la cabeza esté activa y para que el pensamiento haga que la presencia llegue, digamos, ¿sí? Si yo no estoy pensando en lo que hago, pues no hay presencia. Claro. La presencia casi que podría definirse como eso, ¿no? Como eso que repiten todo el tiempo de aquí y ahora, pues tiene que ver con eso, con piense en lo que está haciendo. Cuando usted es consciente de lo que está haciendo, cuando yo soy consciente de estar en esta silla sentado hablando tal, eso ya es presencia. Llega, porque soy consciente de la relación entre lo que estoy haciendo, el tiempo, el espacio, tal, en fin. Y de eso se trata la imaginación y eso de llenar las repeticiones en escena, de poner al personaje también a pensar, a imaginar, a construir, a motivarse, de distintas maneras cada vez, puede ser, con diferentes vainas en la cabeza cada vez, puede ser, pero tratando siempre de mantener lo que habíamos acordado como acuerdos de puesta en escena, acuerdos pragmáticos de puesta en escena, de tú te mueves acá, tú pasas acá me pasas el vaso y aquí tienes que levantar la voz porque el texto siguiente dice no me grite. Bueno, sí. Y digamos, bueno, su merced dice que actuar tiene una relación muy, casi que uno diría como simbiótica con la imaginación. Sí. ¿Cree que el hecho de imaginar o el verbo imaginar o lo que implica el imaginar se relaciona con recordar? Sí. ¿Cómo? Pues es que creo que la imaginación es la posibilidad como de fabular a partir de los elementos que el recuerdo fue dejando en el pensamiento. Sí, digamos, como imaginar es una manera de mezclar recuerdos, por ejemplo. Y la imaginación es en el terreno incluso onírico, como los sueños. Los sueños son un bonito ejemplo para decir qué es imaginar. Es como, puede que los sueños sean imaginación inconsciente, si es que esa categoría existe. Pero creo eso, tal cual. Es decir, la relación es directa, porque la imaginación es la estructuración, consciente o inconsciente, de recuerdos. De recuerdos que además, como se sabe, uno recuerda a partir de los sentidos, ¿no? Es decir, uno recuerda sensaciones, olores, sabores, sonidos e imágenes. Los sentidos. Son las únicas cosas que uno puede recordar, las vainas que le entran por los sentidos. Y por eso entonces me parece que el caballo que va galopando por encima del mar y al que de pronto le salen alas y sale volando y se mete en las nubes y dentro de las nubes está en un castillo, puede que sea una combinación de recuerdos visuales míos que tienen que ver con Mario Bros, China la princesa guerrera y mar adentro, cosas que no tienen nada que ver pero que están ahí. Y la imaginación en últimas es esa mezcla, porque
Claro, que chimba, porque es imposible imaginar algo que uno no conoce. Mm, De, de la completa nada no sale, weón, no sale. mm, mm, No puedo poner un ejemplo. Sí, como una forma, por ejemplo, una forma que usted no haya visto, pero que pueda imaginar, no existe. ujú. Un olor, un sabor, que usted pueda imaginar, pero que no haya experimentado, no existe. La mezcla sí, y entonces ya decir como hay un edificio con patas. Sí, es que ya Claro. lo vi en robots, ya lo vi en Ujú, diferentes maneras, usted solo está mezclando. claro. Pero digo como genuinamente una imagen completamente nueva, no hasta que la vea. De hecho, uno puede decir que tal vez la imagen puede ser un recuerdo, pero la imagen también puede ser lo que yo hago, la construcción que hago de muchos recuerdos. Claro, Eh, claro. pero sí la imaginación nace o surge a partir de algo vivido, o algo conocido, Sí, sí. o Por eso me parece que experimentado. siempre que hay imaginación, la imaginación es con los recuerdos, sí, es decir, siempre que hay imaginación hay recuerdo, pero no siempre que hay recuerdo hay imaginación. Ujú, Así que es como la claro, discusión que tengo con esta idea de la actuación como recuerdo. No siempre, porque puedo recordar sin imaginar, claro. sin ninguna apuesta creativa, sin Ujú, ninguna apuesta por la fantasía o algo así, sin habitar el recuerdo. ujú, Y entonces en ese sentido una noticia, por ejemplo, un relato periodístico, puede tener que ver con eso. Y eso no pasa por la poesía, ni por el teatro, ni por la claro. actuación, ni nada de eso. Mm, Volver a traer al presente nada más no supone un gesto no. creativo Hay que o ponerlo en artístico función especial. de algo, ese recuerdo. No, sí, no es como traer el recuerdo como para exponer mi recuerdo y mi experiencia, sino qué hago con eso, cómo lo pongo en función de la escena o del trabajo creativo. Y también Mm, esos niveles como nos encontramos ahorita, que eso es lindo, como esos niveles del recuerdo, ¿no? El recuerdo no siempre es una cosa temática. También hay recuerdos de sensaciones, de pulsiones, de... mm. O de imágenes, porque por ejemplo también me pasaba, no sé, que con Mayo me pasaba, que digamos yo decía, bueno, entonces yo construí un imaginario que eran unas, cuando él dice, quiero que me entierren durante un aguacero, entonces me imaginaba, creo que yo lo comentaba, como unas burbujas de colores, que no era lluvia, sino eran burbujas de colores que caían. Y entonces yo, cada vez que hacía esa imagen, y iba a esa imagen cuando decía ese texto, y volvía a esa imagen, y volvía a esa imagen, que siento que fue una imagen que para mí fue muy potente porque siempre me ha funcionado y siempre está ahí conmigo. Pero como que fue tanto ese pensamiento que después llegué a pensar en algún momento que estaba recordando que llover eran burbujas. O sea, como si ese imaginario se pudiera volver algo real y ya no sé Claro, si realmente fue un constructo imaginario o... Sí, como que igual... claro, ahí lo que es técnico es esa pregunta. Es esa pregunta del actor de decir, uy, venga, ¿de dónde saqué yo esta imagen? ¿Esto cómo apareció? ¿Por qué estoy relacionando esto con esto? Porque ahí empiezan a aparecer certezas. Pero sí es un hecho, es decir, usted puede tener en su recuerdo por allá en el hipotálamo, no sé, una imagen de usted una vez que vio llover y la lluvia caía sobre un charco y hacía burbujas o algo así. Mm, Y entonces ahora relaciona lluvia con burbujas y al personaje o a la situación con un color y eso también hace parte de esa claro. imagen y O demás. un día, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me contó un día que mi papá le dio en le cascó. Entonces ella me dijo, entonces ese hijo de puta me cogió del pelo, como que se hizo un nudo con el pelo de ella y ¡pum! Le estalló la frente contra un mesón de la cocina. Y ella me contó eso, pero yo nunca lo vi ni nada, ella me contó Claro, eso. Y entonces yo claro. empecé a imaginar y yo imaginaba, yo tenía esa imagen. Y ya después no sabía si era que realmente yo lo había visto o era que ella me lo había contado, pero no, me Sí, lo había contado. sí, a propósito de eso que hablábamos hace un rato, eso es bellísimo y eso me parece del putas de los recuerdos porque entre otras, ese es el terreno en el que yo escribo, ese. Y ahora le echan vueltas y tal y vino de hecho hace poco un man uruguayo a vender ahí un cuento todo extraño. No vaya a publicar esto, por favor. Que le llaman autoficción. La autoficción es un fenómeno literario, de entrada, que tiene que ver con que el autor mezcla su historia personal con cosas ficcionales, Ujú. como en toda la puta literatura. Sí, no sé qué es lo nuevo ahí, pero además tratan de traer eso Sí, ese discurso ahorita acá está muy en boga, ¿no? como La si fuera una novedad, autoficción y pero tal, es que, sí. marica, yo no creo que uno pueda escribir, ni crear, ni pensar sobre algo que no le pase. De alguna manera, y esto no quiero decir que si yo escribo sobre la muerte de Edgar Allan Poe, pues entonces sea porque
eso tiene que ver con mi tía que era el familiar del man o algo así, sí, ¿no? No. No es que sea una vaina tan directa, pero sí algo que lo conmueva a uno, que lo toque, que lo llame, pero también sí, pues que le pase en relación con su experiencia de vida. Claro. Ok. Mm, bueno, pues ahí se acaban las preguntas. Era eso. Era como hablar sobre el recordar y cómo eso nos fue llevando como al repetir, al imaginar, actuar y cómo pues todo eso se va nutriendo, ¿no? Como tampoco es como que yo voy a salir aquí a decir actuar es recordar y tratar de convencer al mundo de eso, ¿no? Sino pensarme como la actuación en ese sentido del recuerdo y la imagen y que es un proceso mental. Claro. Y actuar igual son muchas cosas, ¿no? Es decir, este es un camino fértil, porque actuar es respirar, actuar es mirar, actuar es pensar, actuar es imaginar, actuar es recordar, actuar son muchas cosas. Claro. La, la definición, digamos, que yo intentaba, se queda corta por eso, porque no da cuenta de todo lo que es, aunque lo intente, pero otro camino también para tratar de definirlo es por ahí, por las partes. Ujú. Actuar es sentir, actuar Hablar, es presentar. claro. Sí, yo creo que Mm, sí, es decir, es un camino fértil y eso es argumentable, sólidamente, pues. Y hemos leído y nos hemos aguantado teorías sobre la actuación mucho más frágiles, claro. se lo juro, y mucho más validadas y patentadas. Sí, porque yo además creo que sí es una vuelta muy inteligente, en serio, como es una ruta inteligente meterse por ese lado de los procedimientos mentales. Actuar no es moverse, actuar no es hablar, actuar no es saltar, ¿sí? Mm, Actuar es una vaina que va más allá, que mm, tiene que ver con la estructuración de esos fenómenos. claro. Y Sí, esa sí, sí. estructuración es una cosa mental. Mm, claro. ¿Qué es eso? Por ejemplo, lo que yo siento con la palabra, el verbo recordar, es que hablábamos de eso. El recordar implica los sentidos. Entonces, cuando recuerdo, no puedo recordar únicamente desde ese movimiento práctico, sino recuerdo desde, yo cogí esta sombrilla, pero esta sombrilla que está acá, pero estaba fría, estaba helada, no sé, como que ya eso Sí, también me empieza a dar sensaciones, imágenes que va a ser más para mí, ¿no? Como que lo he descubierto, para ser más fácil repetir algo, porque el recordar me permite como entrar en terrenos sensoriales, de Moisés dice, imagen. yo no sé si tenga razón, creo que sí, eh, que hay una etimología de recordar que viene de cordis, el prefijo re, que supone una repetición, y cordis. Y cordis pues tiene que ver con el corazón. Cordis es como De el cardio. latín de cardio, de corazón. Y en esa etimología, pues el man la cita para decir que es que recordar es volver a pasar por el corazón. Uf, La etimología original es esa. bellísimo, ¿no? Sí, 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 Claro. sí. Por eso además le doy el crédito al huevón, Mm, porque es muy lindo. es muy bello, esa imagen tan linda. Recordar es volver a pasar por el cordis. Claro. Que era lo que no me pasaba con repetir. A mí me dicen, bueno, va a repetir, Claro, pero no, claro, no, por eso como lo que pensé, no, sí. no me ponen en trabajo actoral el verbo repetir o la indicación de repetir. Claro. Sin embargo, sí hay que repetir. Sí, pero la repetición se entiende, sí, como un asunto formal, ¿no? De formas, de Mm, formas. Como decíamos, como de fotocopia ahora de eso mismo. como de la materia, como Sí, sí, de la también materia. porque es que yo sé que uno como profe desde afuera y como director, pues uno trata de trabajar sobre lo que ve. Y ese es un problema. Pero podría haber otro problema más grave y es alguien tratando de manipular lo que no ve, que ese fue un camino muy largo en el que estuvimos como 50 años el siglo pasado. Y es eso de dame más de eso, sin Claro, definir qué es eso. Yo creo que también eso que su merced demanda es una dificultad comprensible un poco de quienes tratan de enseñar actuación y quienes tratan de dirigir actores. Y es que la objetividad sigue siendo como el recurso al que todos quisiéramos apelar, como claro. yo quisiera trabajar sobre lo material, sobre lo que se ve. Mm, Por eso de pronto termina uno
como dando indicaciones tan bruscas o tratando de establecer algún aprendizaje sobre una idea tan brusca como esa de repita. O de, este es el arte de la repetición, me decían a mí. Bienvenidos, este es el arte de la repetición, cada vez que arrancaba un ensayo. Pero pues tal vez no. Sí, tal vez esa no es la palabra. Lo que pasa es que desde afuera es lo que pasa, es lo que uno quisiera. Claro. Pero es como, otra vez, otra vez, otra vez. Listo, ya la tercera usted ya la tiene asimilada, aprendida, mecanizada y ya por lo menos la tengo en nivel 0. ¿Qué es esa? Mecánica. Claro. Mecánica. Que también son, pues, teorías como personas en el mundo de actuación, ¿no? Tal cual. Porque también hay otra teoría que es a partir de ahí, ¿no? Como Meyerhold. El movimiento me lleva a la emoción. Entonces lo repito tantas veces y mi cuerpo repite tantas veces ese movimiento que eso empieza, que yo empiezo, que se empieza a volver orgánico, como parte de mí. Y eso Sí, empieza... lo que pasa es que esas conversaciones, a mí me tocó también con esas. Es decir, a mí me tocó estudiar creyendo que las escuelas todavía para formar actores eran la Stanislavskiana, la Brechtiana, la de Meyer o la de Barba. De hecho, en unos semestres veíamos eso, escuelas. Sí, sí, sí. Y había una cosa tan absurda, que era que había que montar una misma escena, la misma escena, de acuerdo a la teoría de Stanislavski, y después esa misma escena de acuerdo a la teoría de Brecht, y esa misma de acuerdo a la de Meyerhold. Y ahí mi reflexión, que creo que sigue siendo la misma, es esos fenómenos, esas escuelas y demás, surgieron en relación con unos fenómenos históricos, sociales y demás, con las que se correspondían. Claro. Yo no... Sí, no sé, no las encuentro como pertinentes. Por ejemplo, no encuentro pertinente a Meyerhold en un mundo post-industrialización. Todo este asunto de la biomecánica y tal, a mí me parece que tiene que ver como con el desarrollo industrial, porque era el momento en el que estábamos y esta idea de del actor como máquina y tal, y en fin. Creo que tiene que ver por ahí. ¿Sabe cuál me gusta mucho de esos? Gordon Craig. Gordon Craig, el de la Es gran que ese marioneta. Es muy violento. Sí, sí. Ese es muy violento, pero ese me gusta mucho. Me gusta mucho porque sigue igual proponiendo al actor como medio. El actor es el medio. Y aunque nos duela un poquito, actor es un medio en igualdad de condiciones con otros medios y con otros signos que componen la representación. Sí, como que lo ponen en un terreno de un elemento más de la puesta en escena. Sí, sí. Y yo creo que eso nos ayuda o nos puede ayudar a salir de esa idea tan precaria en la que hemos estado sumergidos tantos años, tantas décadas, de que para hacer teatro solamente se necesita un actor y una silla. Claro. Sí, que incluso sin la silla. Sí, sí, sí. Que con un actor y un espectador tenemos teatro. Yo sé que sí, en su principio más básico, pues, en su visión, como dijimos ahorita, incluso como de las cavernas. Sí, esa es una definición bien básica de teatro. Pero yo creo que el mundo contemporáneo y el nivel en el que están las artes escénicas en el mundo contemporáneo ya nos han permitido agrandar esa mierda y entender que puede que si ese actor que está ahí en pañal o en... Sí, como en los vestuarios de esas obras de Grotowski, de veras, como en un manto y no me acuerdo cuál es, la que él hace, que hay varios videos de Calderón de la Barca. Que los vestuarios son como unos pañales, de veras, como unas cosas ahí de tiempos de Jesús o algo así. Ese man no es el único elemento que uno ve en esa representación. El escenario juega, la luz juega, el sonido juega, los otros espectadores que veo al otro lado, si me los pusieron al otro lado, también hacen parte de la representación. Y creo que eso nos ha ido enseñando cosas. Claro. Sí, digamos, si esto del actor como el centro y el eje del mundo en el teatro es algo a lo que yo le tengo mis discusiones. Valoro y admiro profundamente el trabajo de los actores, pero creo que en el mundo contemporáneo lo bien ya se puede hacer teatro sin actores. Ya lo hemos visto. Aquí yo vi una obra, y hace años, más de 10, yo vi una obra que La Tempestad de Alemania, La Tempestad de Shakespeare, con hologramas, bellísima. Y en su momento me pareció una afrenta, pero ahora tengo que reconocer que es una chimba. No hay actores, los actores los hubo, digamos, para hacer los hologramas. Claro. No está bien seguir pensando el mundo en términos grotowskianos porque ya no estamos ahí. Sí, también ser un poco permeable pues, al momento en el que estamos viviendo, que también es un poco como lo que también de donde nace un poco lo que digo.
Y es que siento que vivimos en un momento, en un presente donde todo es muy rápido, muy mecánico. Yo voy a ir a donde mi familia y voy, hola mamá, ¿cómo está? Almorcemos y almorcemos, tomémonos una cerveza, bailemos, gritemos y ya. Y cuando me doy cuenta como que todo pasa así como una necesidad de cumplir con todo a toda hora, todo muy rápido. Y entonces se le olvida a uno como... Se le olvida a uno que la naturaleza del teatro tiene que Sí, ver con hacerle resistencia a esas cosas. exacto. Y que la Ajá. naturaleza del teatro nada o poco tiene que ver con eso, porque es que nosotros de veras necesitamos el tiempo, la pausa, la Ajá. dilatación del tiempo y el espacio para poder disfrutar esto. Pues el teatro, una vez creo que fue en un ensayo con ustedes que dijimos esto que me pareció tan lindo. El teatro es eso que sucede en la cabeza de los Del espectadores espectador. en el tiempo que nosotros les dejamos desde el escenario, ¿sí? Como Claro. en esos huecos que nosotros abrimos desde el escenario, eso que piensan ellos, eso es el teatro. Esa mierda que sucede ahí. Pero tiene que ver con el tiempo y con dilatar el Ujú. tiempo también. Claro. Como pasa sí, en el ejercicio de contemplar una exposición plástica en un museo. Eso no es de ir a ver y chulear como ver cromitos. Sí, como, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Árboles y sol, perro y pelota y tal. No. Eso no es como jugando una vaina de quien vio la imagen primero. Claro. No, eso es un escenario para que usted piense. Ujú. Entonces le toca pararse ahí, quedarse mirando eso y darle tiempo a la vaina, Sí. para ver qué le aparece en el pensamiento. Eso sí me parece re importante. Y es que pues que el teatro requiere tiempito, requiere pausa y va a otros ritmos que no se corresponden necesariamente con el mundo contemporáneo y que de hecho le hacen un poquito de resistencia, afortunadamente, al mundo contemporáneo y es parte de la naturaleza. Por eso Claro. cuando el teatro quiere parecerse a esos mecanismos de producción y demás, sale mierda, en masa, mierda. Pues hay obras que son franquicias. Ya listo, nosotros la hicimos, fue un puto éxito y la mandamos para otro lado y en otro lado todo el mundo se siente como una mierda, aunque es lo que mejor le pagan. Del director para abajo, weón, porque nadie siente que esté haciendo nada más que caso. Claro. Sí. Sí, es eso, como que era lo que me pasaba un poco ahorita, como que sentía yo que todo lo actuaba en mi vida personal. Ya no sabía abrir la puerta de la puta casa en la que vivo, ya no sé si estoy durmiendo, estoy acostado, estoy cansado, si cuando estoy hablando con una chica o alguien que me gusta, si realmente lo que le estoy diciendo es de verdad, no sé si siento, como que no siento ni mierda, como en el afán de estar viviendo todo muy rápido. Y dije, uy, marica, espera, para. ¿Cómo miro a alguien que me gusta a los ojos? Yo. ¿Sabes? ¿Y cómo siento eso? Es que eso me parece que tiene que ver también con estas vainas a las que nos dedicamos nosotros, que tienen que ver con el terreno de las ideas. Sí, nosotros no hacemos nada con el cuerpo. Es decir, yo sé que ustedes actúan con su cuerpo, pero nosotros no interactuamos con el mundo de manera física como si lo hace un panadero, que procesa una materia y Claro. saca algo, como un agricultor, en fin. Yo creo que esa vaina se la cura a uno de esos oficios, a lo bien. Lavar la loza, barrer el piso de forma sistemática. Sí, en serio, conectarse con el mundo de manera sistemática, cultivar la tierra, recoger la mierda de los perros, lavar el baño más de lo que se debe, lavar la loza, tender la cama, volverse a conectar a lo bien con las putas acciones cotidianas, limpiar, barrer, cocinar, reparar, ir a hacer diligencias, hacer la fila, todas esas mierdas que son además buenísimas para el ego. Yo creo que eso lo vuelve a reconectar a uno con eso, porque me ha pasado con la escritura, me pasa un resto, digamos, como desconectarme completamente y quedarme leyendo, no sé, quedarme leyendo a este marica Jean-Luc Nancy, que es bellísimo, y mientras lo estoy leyendo a él, escribir un par de piezas de obras, cortitas o largas, o escribir, y por un azar maravilloso del destino, esos días los tengo garantizados como de plata y tal, entonces no tengo que salir a nada, puedo pedir domicilios, tal, en fin. Como que en serio me voy metiendo en el mundo de las ideas y de las ideas y de las ideas, y después a lo bien me cuesta un trabajo el hijo de puta hasta hacer un café o abrir una puerta o relacionarme con una persona de manera tranquila y aguantarme un silencio de 5 minutos. Así como que me parece que hace falta ahí como una frase poética o alguna mierda como de otro nivel. Yo creo que eso es falta de conexión con el mundo real. De volver a conectarse con el mundo real, con la materia, justamente. Y transformar materiales. Claro. Eso es importante, weón. Doblar el alambre, cambiar la tierra de matera, cortar la mata, limpiar lo que está sucio, cambiar la materialidad de las cosas, porque ese es el mundo real. Este en el que nosotros camellamos, y esto pues ya no hace parte de la entrevista, esto es ya superación personal, pero este mundo en el que nosotros camellamos pues es el mundo de las ideas.
de la fabulación y de la ficción y tal. Y eso fácilmente en serio lo logra desconectar a uno. Claro. Sí, y pasa. Seguro usted estará pensando o va a pensar después de esta conversación en actores, en escritores y en gente que conocemos desconectados de la realidad. ¿Mm? Por eso, porque sí, porque Heidegger fue demasiado. O Shakespeare. Bueno, ahí lo cerramos entonces. Juan Camilo, muchas gracias. Eh, pues eso para mí es importante como haberte escuchado, pues por eso, pues porque eres el Muchas director gracias. con el que camello, básicamente. Muchas gracias.